Muy buenas noches, hoy vamos a hablar de la evaluación. Vamos a referirnos primero que todo al primer video del profesor Damodaran, que es profesor de finanzas en la Universidad de Nueva York. Según este profesor, en la primera entrega, la evaluación viene siendo el proceso para determinar el valor actual de un activo. Partiendo de esta definición, podemos decir que la evaluación no es solo de números, sino que es sobre todo de interpretación, ¿verdad? Porque los números nos dicen algo y de eso interpretamos otra cosa que a la vez nos llevará a tomar decisiones. Entonces, básicamente es de interpretación. Vamos a decir por qué una evaluación o el valor de un activo puede contarnos una historia. De acuerdo con el profesor en su primer video, con la determinación del valor para un activo podemos definir y modificar las estrategias de producción, generar predicciones. ¿Para qué? Para alcanzar un desempeño óptimo y para llegar hacia donde queremos llegar en términos de objetivos cuantitativos y cualitativos. Entonces, por eso, a partir de la evaluación podemos crear una historia. Es importante también mencionar lo que es el costo de la deuda. El costo de la deuda, sobre todo para las compañías no tasadas en bolsa. ¿Cómo se obtiene el costo de la deuda? ¿Cómo se estima para estas compañías? Según el autor, en su sexta entrega, esto se realiza mediante un proceso que se llama estimación sintética, que consiste en estimar las características financieras de la empresa, por ejemplo, a través de una razón financiera, por ejemplo, la cobertura de intereses. Entonces, a partir de la cobertura de intereses, estimamos cuáles características financieras tienen y a partir de ahí se puede estimar el costo de deuda. Obviamente esto es meramente subjetivo. Vamos a hablar también de la diferencia entre la realza en el precio y en el valor. Primero que todo, el doctor Damodaran define al precio como la cantidad de dinero que se espera que se pague por un producto o por un servicio, por un objeto. Mientras que el valor es lo que el cliente está dispuesto a pagar. Por ende, una realza en el precio depende de las expectativas que se tengan de la empresa, mientras que una realza en el valor depende meramente del efecto que tenga el producto en el consumidor y las tendencias de consumo. O sea que para uno, que es el valor, partimos con algo concreto, que es el producto y lo que causa en el consumidor, y con el otro es meramente interpretación y estimación, ¿verdad? Es subjetivo para el otro. Entonces básicamente esa es la diferencia. Tenemos que mencionar lo que es la creación de valor, enfocarnos en eso y en los caminos, ¿verdad? Las etapas para llegar hasta ahí. El doctor Damodaran define esto en su segundo video y también lo expuso en la revista Negocios Inc. Establece 5 pasos. Primero, buscar entender qué es el valor para los consumidores, ver qué es lo que quiere el consumidor. Segundo, entender cuál es la propuesta de valor de la empresa y entender qué le ofrece la empresa, qué producto la empresa le ofrece a los clientes con respecto a sus expectativas. La tercera sería identificar clientes potenciales y segmentos en los que se pueda crear valor. La cuarta, o el cuarto paso, establecer un precio que se llama ganar-ganar, que le convenga a todas las partes, ¿verdad? A la empresa y a los consumidores. Y el quinto paso es enfocar las inversiones en los consumidores de más valor, o sea, en los que más le van a aportar a la compañía, que más van a generar ganancias. Vamos a explicar cómo
se puede reducir el costo del capital. Para reducir el costo del capital es necesario, primero que todo, restar el valor de la deuda, tener el valor de la equidad. Se puede recurrir, por ejemplo, al pago de viejos préstamos con acciones si las tasas nos son más importantes que las acciones preferentes. El requisito es fundamental, ya que ese requisito es fundamental, ya que de lo contrario el costo más bien va a incrementar. De igual manera se pueden emitir acciones preferentes para cubrir la deuda capital. Esto viene explicado en el video número 6. Es importante abordar el tema también de los flujos de caja. ¿Cómo podemos medir los flujos de caja? Vamos a mencionar dos métodos. Primero, el flujo de caja libre, que representa el flujo de fondos que genera la empresa sin importar el modo de financiamiento. Es entonces el flujo de caja de la empresa como si ésta funcionara enteramente con capital propio, aunque no sea así. Y segundo, el flujo de caja de efectivo para el accionista, el flujo de efectivo para el accionista, que en inglés se llama el equity cash flow, que es el flujo efectivo residual de la empresa, es decir, después de que se hayan abonado los intereses y los impuestos correspondientes. Esto fue explicado por el Dr. Damodaran en una conferencia en el EH Business School este año. ¿Por qué es importante definir proyecciones para los flujos de caja? Proyecciones, voy a reformular la pregunta. ¿Por qué es importante definir reinversiones en las proyecciones de los flujos de caja? ¿Verdad? ¿Por qué nos enfocamos en largo plazo? Y bueno, esto es de mucha importancia. Primero que todo, según la sesión 7, es importante definir reinversiones en las estimaciones de los flujos de caja, porque muchas compañías en la actualidad siguen creciendo, ¿verdad? Adquiriendo otras subsidiarias, otras marcas, otras empresas. Y es importante saber qué efecto va a tener esto a largo plazo o a mediano plazo en el flujo de caja de la empresa, para saber si va a ser rentable o no y si encaja con las actuales operaciones de la empresa. Entonces, las reinversiones aparecen en los estados consolidados de ambas empresas, ahí aparecen, y es importante pues ver qué efecto van a tener para ver si es interesante, si es rentable o no una eventual adquisición. Entonces es fundamental definir estas reinversiones en las proyecciones de flujo de caja. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es el valor de un activo en la evaluación del flujo de caja. El flujo de fondos consiste en determinar el valor actual de flujos futuros esperados y justifica el desembolso original. Esto viene explicado en el segundo video. Por ende, la evaluación de los activos, o sea, su valor estimado, es fundamental para determinar cuál es el valor o cuál va a ser el valor de los flujos estimados, ¿verdad? Como dije al principio, partimos de números e interpretamos. El valor intrínseco es muy importante definirlo también. El valor intrínseco, según el profesor Damodaran también en el segundo video, es lo que se necesita para evaluar un activo basándose en sus características intrínsecas o internas. Más específicamente, el valor intrínseco es una función de la magnitud de los flujos de efectivo estimados sobre su tiempo de vida y la incertidumbre de recibir esos flujos de caja, ¿verdad? Entonces es el efecto que va a tener, ¿verdad?, por sus características propias. Es fundamental hablar del tema de los activos libres de riesgos. ¿Qué es un activo libre de riesgo? Es un activo, según el video número 3, es un activo que representa
sea, del cual ya se tiene un historial y que presenta una rentabilidad conocida, una rentabilidad que comprobada con anterioridad y cuyo riesgo es nulo. Es decir, que su volatilidad es inexistente y por ende su valor difícilmente puede ser modificado con el tiempo. Y aquí pasamos a otro tema también, que es el valor nominal y el flujo de caja descontado, que tiene un valor nominal y uno real, ¿verdad? El flujo de caja descontado. Según el tercer video, si el flujo de caja descontado es nominal, entonces la tasa de descuento será nominal también. E inversamente, si el flujo de caja descontado es real, pues la tasa de descuento será real, ¿verdad? Entonces, vamos a volver al tema de los activos libres de riesgos. ¿Cuáles son sus características? La tercera entrega expone que básicamente estos activos están libres de riesgo porque, primero que todo, tienen una ganancia actual igual a la estimada. O sea que no debe haber variación, no debe existir un riesgo de falencia ni de reinversión. Y la proyección debe coincidir con el flujo de caja, y estos son a largo plazo, ¿verdad? Entonces la tasa libre de riesgo debe ser también a largo plazo. Entonces esas serían las características de un activo libre de riesgo. El cuarto video, define también el enigma de la prima de riesgo como la diferencia en la tasa de interés que a un inversionista se le paga al realizar la inversión con una menor fiabilidad económica que otra. Es una función de cuán opuestos son los riesgos desde el punto de vista colectivo y cuánto riesgo vean en la equidad primero. El mismo cortometraje, el cuarto, dice que hay tres modelos para estimar el costo de la equidad, que son el modelo de Gordon, el modelo de valoración de activos financieros, CAPM, y el modelo llamado Bond Yield Plus Risk Premium. Entonces esos serían los tres métodos, ¿verdad? Y el cuarto video también explica que un método para estimar la prima de riesgo en las economías emergentes es construir un mercado maduro de primas. Y de acuerdo con esta misma fuente, otro método es estimando la exposición que tiene un país a la prima de riesgo. El video número 5 expone que los determinantes de las betas son el apalancamiento operativo, que evalúa el resultado del desplazamiento de costos variables a costos fijos. El apalancamiento financiero, que consiste en utilizar el mecanismo específico o un mecanismo específico como la deuda, por ejemplo, para incrementar la cantidad de dinero que podemos utilizar para realizar una inversión. Y la naturaleza del producto o el servicio ofrecido por la compañía. Entonces esas serían las tres determinantes de las betas. ¿Y qué puedo hacer si no me gustan las betas para medir un riesgo relativo? Básicamente puedo utilizar por ejemplo, la variación estándar relativa, un sector promedio, instrumentos de contabilidad como el balance general y otras medidas cualitativas. El tercer video explica lo que es la deuda. La deuda es básicamente lo que se le debe a otra persona, entidad. Para que exista una deuda debe haber primero que todo un compromiso contractual que debe ser respetado en cualquier circunstancia, pase lo que pase. Dicho compromiso es usualmente deducible de impuestos. El hecho de no respetar este acuerdo puede hacer que perdamos el control de la compañía. Y de acuerdo con la sesión 8, hay básicamente tres maneras de estimar el crecimiento: ver el pasado y buscar entender qué pasó, ver lo que los otros están estimando
y enfocarse en los aspectos fundamentales que son la inversión en nuevos proyectos y las ganancias que estos puedan generar. Y terminamos con el valor terminal, el valor final o el valor terminal es el valor presente en el punto futuro en el tiempo de todos los flujos. Entonces, en todos los flujos efectivos, futuros, cuando esperamos una tasa de crecimiento estable para siempre. Hay tres maneras de estimarlo. La liquidación del valor, una manera que tiene como un abordaje múltiple, y el modelo de crecimiento o de incremento estable. Esas serían las tres maneras de utilizar o de estimar, el valor terminal. Muchas gracias por su atención.